Muy buenas tardes con todos queridos asistentes. El día de hoy presentamos al doctor Herbert Leiden Soberanis, que es especialista en urología general y oncología, y es urólogo-oncólogo en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas. Bueno, para empezar, este es el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro, que se ha aperturado hace un par de meses en la región Junín. Está ubicada en la provincia de Concepción. Básicamente va a atender a toda la población de la macrorregión del centro, más o menos es un aproximado de 3,5 millones de habitantes. Es un instituto de alta complejidad en el tratamiento del cáncer. Acá podemos verlas, el frontis. Bueno, para empezar a modo de introducción, el cáncer de próstata es el segundo cáncer más común en los hombres en todo el mundo. Más o menos se estima que en el mundo aparecen cada año aproximadamente 1.600.000 casos nuevos de cáncer de próstata, de los cuales 350.000 fallecen. Son registros del año 2015. ¿No? Por ejemplo, en Estados Unidos el riesgo de desarrollar cáncer de próstata actualmente es 1 de cada 6 varones. Y la incidencia de cáncer de próstata en el mundo va a variar por lo menos unas 25 veces. Las tasas más altas de incidencia de cáncer de próstata es en Australia, Nueva Zelanda, América del Norte, ¿no? Son por encima de los 100 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Y esto básicamente se debe a que se ha generalizado la práctica del PSA y la biopsia posteriormente. Esta es una tabla de Globocam del 2012. Nos ayuda para ver los casos de incidencia y tasa de mortalidad en el mundo. Como podemos ver, la incidencia de casos de cáncer de próstata, tanto en Australia, en América del Norte, en Europa, tanto del norte y occidental, está por encima de 80 casos por cada 100.000 habitantes. Son casos nuevos. Y la tasa de mortalidad, como podemos ver en la tabla, en la línea roja, es baja con respecto a la incidencia. Por ejemplo, en América del Sur, 60 casos por cada 100.000 habitantes y la tasa de mortalidad es alrededor del 18 por cada 100.000 habitantes. Eso es la importancia. Acá vemos el mapa mundial, la distribución del cáncer de próstata en el mundo. Como vemos, la zona azul son la zona más incidente de cáncer de próstata en el mundo. ¿Y cuáles son? Justamente es América del Norte, tenemos Australia y en Europa, ¿no? Tanto en la parte norte y en la parte occidental, y América del Sur, Brasil, más o menos es por encima de los 60 casos por cada 100.000 habitantes. Esta es la incidencia en el mundo. Y la mortalidad, como podemos ver. La zona roja es la mayor mortalidad. Entonces, ¿cuáles son? Básicamente América del Sur, parte de África. Y los países donde se evidenciaban la mayor cantidad de incidencias, fíjense, la mortalidad es 6 a 10 por cada 100.000. Entonces, esto se ve básicamente por su desarrollo como país. Tanto en América del Norte, en Europa, se detectan y se diagnostican el cáncer de próstata en estadios iniciales, a diferencia de nuestro país, que usualmente solemos diagnosticarlo en etapas muy avanzadas. Esta es otra tabla, la incidencia en el mundo. Como podemos ver, los nuevos casos de cáncer de próstata es 1.200.000 nuevos casos en el mundo y la muerte es aproximadamente 350.000 muertes anuales. Ahora, es el tercer cáncer más común seguido del pulmón y mamas. Esto es en población, tanto varones y mujeres, pero diferenciándolos por sexo, en caso de varones viene a ser prácticamente es el primer cáncer a nivel mundial, porque el pulmón se divide la mitad tanto mujeres y varones, y la próstata pasaría a primer lugar. Entonces la incidencia de cáncer de próstata en el mundo es en el primer lugar, ¿no? Y la tasa y esto acá es una tabla de la incidencia y tasa de mortalidad en el Perú. Como podemos ver, son registros del año 2018,
el cáncer de próstata ocupó el primer lugar. Es el cáncer más frecuente, incluso por encima del cáncer de mama y estómago. Se diagnosticó 7.598 casos nuevos, de los cuales 2.721 fallecieron. Entonces, esta es la importancia, ¿no? Que es una de las patologías más comunes con la mayor cantidad de mortalidad. Esto es otra tabla. De igual manera, vemos la incidencia. El cáncer de próstata viene a ser el más incidente. Se diagnostica 47 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Y está por encima del resto de cánceres. Y la tasa de mortalidad es 15 por cada 100.000, ¿no? Entonces, como podemos ver, esta es una tabla muy importante. Ahora, el riesgo acumulado de desarrollar cáncer de próstata. Como podemos ver en esta tabla, a mayor edad va apareciendo mayor presencia de cáncer de próstata. Por ejemplo, a partir de los 70 años, 1 de cada 19 varones va a desarrollar cáncer de próstata. Entonces, la importancia de hacer un diagnóstico precoz en estadios iniciales para dar un tratamiento correcto con intención curativa, ¿no? Entonces, como podemos fijarnos. Esta es otra tabla. Es un estudio del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, la cual se registró datos del 1981 al 2010. Y como podemos ver acá, el cáncer de próstata se divide en estadios clínicos. Estadio clínico 1 y 2 son los estadios localizados. ¿Qué quiere decir estadios localizados? Es un cáncer de próstata que está confinado a la próstata, obviamente, ¿no? Entonces, no ha salido fuera de la próstata. Entonces, el estadio clínico 3 es un localmente avanzado. Acá podemos evidenciar, ¿no? ¿Qué quiere decir un estadio clínico 3 localmente avanzado? Quiere decir que el cáncer de próstata ha salido fuera de la cápsula y en algunos casos puede invadir a la vesícula seminal. Entonces, este es un estadio clínico 3. ¿Y qué es un estadio clínico 4? Es un estadio metastásico, un estadio avanzado. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya ha invadido, puede ser huesos o los ganglios linfáticos, y en algunos casos algunas vísceras, ¿no? Puede ser hígado, pulmón. Entonces, ¿qué sucedió? Por ejemplo, en los años 80, el estadio clínico localizado 1 y 2, fíjense, 5%. Y casi el 80% era estadio clínico metastásico. Entonces, ¿y qué ha pasado al 2010? Si bien es cierto, ha mejorado un poco los estadios clínicos localizados, pero aún tenemos estadios clínicos localmente avanzados y avanzados, que corresponde casi un 80% del total, ¿no? Entonces, todavía nos falta justamente hacer un diagnóstico precoz para dar un tratamiento oportuno. Solo 20% de la población de los cánceres se diagnostica localizados. A diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, el 90% de los diagnósticos de cáncer de próstata son estadios localizados. Entonces, esa es la gran diferencia. Anatomía. La próstata es una estructura, es una glándula que está ubicada justamente debajo de la vejiga, está anterior al recto, es tipo una nuez, más o menos pesa 20 gramos, ¿no? Tiene 3 zonas, 3 partes. Son la zona periférica, la zona transicional y la zona central. Entonces, ¿cuál es la importancia de la anatomía? El crecimiento del cáncer de próstata justamente va a ser en la parte periférica, en la zona periférica. Y el crecimiento benigno de la próstata usualmente va a ser en la zona transicional, justo en la parte, casi la parte central. Entonces, esto es la importancia de la anatomía. Si bien es cierto que en la zona periférica se desarrolla mayor porcentaje de cáncer de próstata, no necesariamente puede desarrollarse también en la zona transicional o en la zona central. Esta es la irrigación de la próstata, que está llevada a cabo por la arteria prostática, que es rama de la arteria ilíaca interna. Entonces son irrigadas por 2 ramas, tanto la derecha y la izquierda. La próstata, dentro de la próstata encontramos
5 tipos de células. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, va a haber una célula madre, hay células basales, células neuroendocrinas, ojo, podemos ver esta, células intermedias y las células luminales. ¿Dónde se fabrica el PSA, que es el antígeno prostático específico, cuya función va a ser básicamente licuar el semen para que el espermatozoide pueda movilizarse? Se fabrica en las células luminales. ¿Ya? Entonces, ojo, mira, hay células neuroendocrinas y hay células luminales. Y en las células luminales es donde se va a sintetizar el PSA. Ahora, podemos ver en este cuadro 3 células, ¿no? La basales, las neuroendocrinas y las luminales. El adenocarcinoma justamente van a ser originadas de las células basales y las células luminales. Pero también hay carcinomas neuroendocrinos. Entonces, toda elevación de PSA puede ser un diagnóstico de cáncer de próstata, pero también puede haber cáncer de próstata en la cual no eleva el PSA, por ejemplo, en los carcinomas neuroendocrinos, porque en esta célula no se fabrican el PSA. Entonces, eso es la importancia para factores de riesgo. Básicamente son 3 factores de riesgo que no se puede modificar. Uno es la edad. Entonces, a partir de los 50 años, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer, ¿no? A mayor edad, mayor incidencia. Otros son el factor racial. Entonces, la raza negra, la raza afroamericana, tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata a temprana edad, y cuando desarrollan cáncer de próstata, incluso son muy agresivos. Entonces, este es otro factor. Y el otro factor es el factor genético. Entonces, padres que tuvieron cáncer de próstata, los hijos tienen 1 a 3 veces el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Si tienen hermanos con cáncer de próstata, el riesgo de desarrollar el cáncer de próstata es de 5 a 11 veces. Entonces, son 3 factores importantísimos: edad, factor genético y el factor racial. Se mencionan también factores dietéticos y factores ocupacionales. Ahora, ¿a partir de qué edad debemos nosotros de hacer un tamizaje o un descarte de cáncer de próstata? Hay diferentes guías en el mundo. Muchos de ellos recomiendan a diferentes edades, pero como punto de corte es 50 años. Por ejemplo, ¿qué dice la guía europea? Dice, a partir de los 50 años debemos nosotros realizar un tamizaje de descarte de cáncer de próstata, que consiste en un PSA y un tacto rectal. Pero si tiene antecedentes familiares o es de raza afroamericana, a partir de los 45 años. ¿Ya? Entonces, eso dice la guía europea. ¿Y qué dice la guía americana? Ellos dicen a partir de los 55 años hasta los 70 años. O sea, a los 55 años ellos inician el tamizaje. Vamos a ver acá. La Asociación Americana dice mayor beneficio a partir de los 55 años. Menores si tiene factores de riesgo, ya sea antecedentes familiares, a la raza afroamericana, quizá antes. Y ellos recomiendan no realizar ya una detección de PSA a partir o a los mayores de 70 años si tienen una esperanza de vida menos de 10 a 15 años. Eso dicen los, ¿no? Y esto es lo que usualmente nosotros, por lo menos personalmente, es lo que solemos recomendar, ¿no? La Guía Europea dice que a partir de los 50 años todos los varones debemos de hacernos un descarte de cáncer de próstata. ¿En qué consiste? Un PSA, un tacto rectal. 45 años si tiene antecedente familiar de cáncer de próstata o tiene ascendencia africana, ¿no? Ahora, hay un grupo que a partir de los 40 años debería de hacerse un descarte, un tamizaje de cáncer de próstata. Y justamente son aquellos que son cánceres hereditarios. Hay 3 formas de la presentación de cáncer de próstata. El primero es un cáncer de próstata esporádico, es un cáncer que sale, digamos, al azar. Toda persona tiene riesgo de desarrollo y es el más frecuente, casi un 80-85%. Es al azar, de casualidad, digamos. Entonces, y hay un 8% que tiene un cáncer familiar. Justamente son los que tienen antecedentes familiares, por lo menos 3 y antes de los 55 años. Entonces, y ese grupo usualmente suelen partir muchas alteraciones genéticas, mutaciones genéticas. Por ejemplo, es el BRCA2, ¿no? Mutaciones de este gen.
o sea, a partir de los 40 años. ¿Y por qué el factor racial? Esto fue un estudio en el cual se hizo unos modelos de historia natural. Acá podemos ver la raza, todas las razas y la raza negra, ¿no? Entonces, como vemos, hay tres modelos. Por ejemplo, en este cuadro, a partir de los 55 años, tienen un riesgo de desarrollar 5%, todas las razas. Pero ¿qué sucede en la raza negra? Este 5% le hace 10 años antes, a partir de los 45 años. Y en los otros modelos varía entre 3, 5 años a 10 años. Es justamente por estos estudios que se dice que se tiene que hacer incluso 5 años antes de lo normal, ¿no? Si es 50 años, 5 años antes, 45 años. Acá vemos, estos son los factores de riesgos, ¿no? Entonces hay no modificables como alteraciones genéticas, hay diferentes, BRCA1, BRCA2, son mutaciones genéticas, cáncer de mama y ovarios, la edad, la raza, eso no se puede modificar. Hay algunos modificables, hay infecciones urinarias, el tabaco, el ser obeso, se menciona de que puede ser un factor de riesgo, ¿no? Y la detección temprana es a través de un descarte y un uso del PSA. Acá se han hecho diferentes estudios para ver cuáles o qué, si algunas circunstancias desarrollan o no cáncer de próstata. Por ejemplo, el alcohol. ¿Sí? Se han hecho estudios en pacientes, en personas. Es muy variado, ¿no? Por ejemplo, el alcohol menciona de que el consumo de alcohol tiene cierto grado de factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata. Incluso los pacientes que no beben absolutamente, dice que se menciona que tiene incluso alta mortalidad. Entonces, es muy contradictorio, pero mencionan de que es un factor de riesgo. La leche, por ejemplo, hay una correlación débil entre desarrollar cáncer de próstata. De alguna manera, la grasa. Lo que sí mencionan es los licopenos, que se encuentran en los tomates, ¿no? Eso tiene cierto grado de tendencia como un factor protector para desarrollar cáncer de próstata. Pero igual, no son estudios no muy concluyentes. Entonces, de esta forma hay diversos estudios que se han hecho, pero nada es concluyente. Entonces, los únicos factores son la edad, el factor racial, la raza negra y los antecedentes familiares, la parte genética. Ahora, la histología. El 95% de la histología va a ser adenocarcinoma. Entonces, él es el cáncer más frecuente, ¿no? Va a haber otros tipos de cáncer. En la próstata, los carcinomas neuroendocrinos, células neuroendocrinas. Hay otros muy más raros aún, los carcinomas de células pequeñas, de células en anillo de sello, los sarcomatoides, los escamosos. Pero el más frecuente, no olvidar, el adenocarcinoma. Por el patrón de diseminación, usualmente es local y a distancia. Local empieza a invadir la zona adyacente de la próstata, la cápsula, las vesículas seminales. Y la diseminación a distancia es vía linfática, inicialmente a los ganglios y posteriormente puede haber vísceras, huesos. Ahora, cribado poblacional y diagnóstico precoz, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno? El cribado poblacional o el screening es básicamente la búsqueda del cáncer en pacientes asintomáticos, iniciada por las autoridades sanitarias. Y el diagnóstico precoz, un cribado oportunístico, es la búsqueda de cáncer en casos individuales iniciada ya sea por el médico o por el paciente, ¿no? Entonces, ¿con qué se realiza esto? Con el PSA. Entonces, el uso del antígeno prostático específico ha reducido la tasa de mortalidad de cáncer de próstata en un 20%. Pero, sin embargo, debido a que se usa mucho, se diagnostica muchos cánceres insignificantes, se llama. Entonces, son cánceres que no van a, digamos, matar a la población, porque son cánceres que avanzan muy lento. Entonces, debido al uso de PSA, en muchos países desarrollados, ellos hablan de sobrediagnóstico. Y a esos diagnósticos, sobretratamiento, ¿no? Los sobretratan. Entonces,
ello es contradictorio. Es importante hacer un buen estudio. Y los objetivos, básicamente, es reducir la mortalidad y aumentar los años de vida. ¿Cuáles son las recomendaciones? Son dos: PSA y tacto rectal. ¿Qué es el tacto rectal? Básicamente es realizar y palpar la próstata e identificar alguna zona indurada o aumento difuso de la consistencia, ya sea de uno o ambos lóbulos, o si se encuentra fijado a estructuras adyacentes. Entonces, si un tacto rectal sospechoso, siempre va a ser indicación de biopsia. Eso es independiente del PSA. PSA es normal, pero tú tienes un tacto sospechoso, eso es indicación de biopsia de próstata. ¿Ya? Y en el 18% de los casos, el cáncer de próstata es detectado solo por un tacto rectal sospechoso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad del tacto rectal? Varían las literaturas, mencionan 50%, algunos 70-80% de sensibilidad y una especificidad de hasta el 93%. Ahora, el PSA, que es el antígeno prostático específico que se sintetiza en las células luminales de la célula de la próstata, que va a pertenecer a la familia de las calicreínas. Hay diversos tipos de calicreína. El PSA es el tipo 3, pero justamente en esta literatura se menciona de que no solamente se produce en la próstata, sino hay en otras células, por ejemplo, en las células epiteliales, en las glándulas perianales, en las glándulas paruretrales, en las sudoríparas, en el tiroides, placenta, en la mama, en el endometrio. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Ahora, el PSA, ¿cuál es el valor normal del PSA? De 0 a 4. ¿Verdad? Y un PSA patológico es más de 10. Y esto más de 10 es indicación de biopsia de próstata. Entonces, es importante esto. Ahora, el PSA es específica del órgano, pero no es específica de cáncer. Como podemos ver, hemos mencionado que el PSA valor normal es de 0 a 4, ¿cierto? Pero sin embargo, de 0 a 4, también hay riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Mira, si el PSA está entre 3 y 4, incluso hay riesgo de desarrollar un 26% de cáncer de próstata. Entonces, es importante la forma de cómo llevar y hacer un diagnóstico correcto. ¿Ya? Puede haber PSA elevado, que son falsos positivos, ¿no? Que nos haga sospechar de cáncer. No toda elevación de cáncer de PSA es cáncer de próstata. ¿En qué otras situaciones se puede elevar el PSA? Por ejemplo, si hay manipulación prostática, ya sea un masaje prostático, una colocación de sonda, una biopsia, eso se puede elevar la PSA. Otro es la prostatitis, ¿no? Las inflamaciones de la próstata. El otro es el crecimiento benigno de la próstata, se llama la hiperplasia. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? 20 días tras una manipulación o una infección para obtener una determinación fiable del PSA. Ya 20 días. Y PSA falsos negativos. En estadio localizado las cifras pueden ser normales también, ¿no? Como hemos visto, hay porcentajes de cáncer de próstata con PSA normal. Ahora, ¿de qué forma podemos aumentar la rentabilidad del PSA? Justamente acá he colocado 3 parámetros, ¿no? Por ejemplo, la velocidad del PSA. Si un PSA se eleva más de 0.5 nanogramos por mililitros por año a partir de los 70 años, también puede haber una probabilidad de cáncer de próstata. El índice de PSA. ¿Qué es el índice de PSA? Es la relación del PSA libre sobre el total por 100%. ¿Y cuándo se usa el índice de PSA? Hemos mencionado que el valor normal es de 0,4. Patológico más de 10. Pero ¿qué pasa en esta zona de umbral? De 4 a 10. Justamente usamos el índice de PSA. Entonces, esta relación, si es menos del 20%, entre 4 y 10, hay probabilidad de desarrollar cáncer de próstata o que tenga el cáncer de próstata. Entonces, esta es otra indicación de biopsia de próstata. ¿Ya? Y la densidad de PSA, que viene a ser la relación del PSA total sobre el volumen prostático. Si esto tiene una relación de más de 0.15, aumenta también la probabilidad de cáncer de próstata. Importante estos 3 parámetros. ¿Cuáles son las indicaciones de biopsia de próstata? 3, básicamente. Y que no lo deben de olvidar, ¿no? Un tacto rectal sospechoso. Así tenga un PSA normal, biopsia.
Un PSA más de 10, biopsia. Si el PSA está entre 4 y 10, el índice de la relación, menos de 20%, hay que hacer la biopsia. Entonces, estas son las 3 condiciones para realizar una biopsia de próstata. Obviamente, para hacer la biopsia de próstata hay que preparar al paciente. Previamente hay que eliminar si toma algún tipo de agregante, tipo aspirina. La noche previa hay que colocar un enema evacuante y siempre hay que usar una profilaxis antibiótica, ya sea con aminoglucósidos o quinolonas. El procedimiento básicamente es bajo anestesia local, puede ser una infiltración periprostática con lidocaína gel, con lidocaína al 2% o con gel. Entonces, lo que se va a realizar es, a través de una ecografía transrectal, se va a ubicar la próstata y se va a tomar 12 muestras, ya del tipo C. Entonces, son 12 muestras que se va a realizar. Y si en la zona periférica evidenciamos zonas hipoecoicas, justamente tratar de dirigirla, porque esas son sospechas de cáncer de próstata. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de una biopsia de próstata? La complicación más frecuente en una biopsia de próstata va a ser la hematospermia, ¿no? Que es la eyaculación con sangre. Eso puede durar incluso hasta semanas, pero no requiere ningún tipo de tratamiento, va a pasar solo, ¿no? Puede haber hematuria, que pueda ser más de un día, puede haber sangrado rectal, puede haber fiebre. Entonces, tener en consideración. Incluso en algunos casos puede haber sepsis y se informa en caso de sepsis es importante al paciente hospitalizarlo, porque es muy peligroso, porque ellos pueden desarrollar una sepsis y puede fallecer la persona a quien se le hizo la biopsia. Más o menos se registra en un por ciento de mortalidad por biopsia de próstata, por sepsis. Entonces es importante, biopsia, si empieza a hacer fiebre, hay que hospitalizar al paciente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Una vez que nosotros hemos hecho la biopsia, se mandan unos pequeños láminas, la muestra de patología y el patólogo va a informar, ¿no? Entonces, el cáncer de próstata es un tumor heterogéneo, multifocal. Tiene diversos grados de células. En la misma muestra puede haber diversas células, algunos diferenciados y algunos indiferenciados, que son más agresivos en caso de cáncer de próstata. ¿Ya? Entonces, usualmente los suelen representar por la suma de 2 números, ¿no? Por ejemplo, en caso de cáncer de próstata, nosotros vamos a, justamente, cuando interpretamos el Gleason, que viene a ser la suma de 2 patrones más comunes, el primario y el secundario, que son los más indiferenciados, nos va a servir para ver si es un cáncer de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo. Ya, ¿cuánto será un cáncer de próstata de bajo riesgo? Cuando la suma es menor a 6. Ya, entonces, si es 1 más 1, acá sería 2 y sería 3 más 3. Entonces, menos de 6 es un cáncer de próstata de bajo riesgo. Y un cáncer de próstata de riesgo intermedio es cuando la suma es 7. 3 más 4, 4 más 3. Y de alto riesgo, viene a ser la suma, puede ser 8, 9 o 10. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia. Ahora, el estadiaje del cáncer de próstata, que he colocado una lámina. ¿Cómo hacemos nosotros el estadiaje? Solicitamos una tomografía abdomen, pelvis con contraste, una radiografía de tórax y una gamografía ósea. Entonces, con estos 3 exámenes nosotros hacemos un estadiaje. ¿Qué vamos a ver en la tomografía? Básicamente ganglios. Si evidenciamos nosotros ganglios, entonces eso ya es un metastásico, un avanzado. O puede haber enfermedad visceral o metástasis viscerales. En la radiografía de tórax podemos revisar metástasis pulmonares y en la gamografía ósea para ver metástasis ósea. Ya les mencioné esta lámina, un cáncer localizado, ya sea estadio 1 o estadio 2. Cáncer se encuentra órgano confinado dentro de la próstata. Un estadio clínico 3 es un localmente avanzado, está saliendo justamente de la próstata, en la cápsula o se puede ir en las vesículas seminales. Y un estadio clínico 4 es cuando es metastásico, compromiso óseo, ganglionar o visceral, otras estructuras, ya sea pulmón, hígado. ¿Y cómo es la historia natural del cáncer de próstata? Una célula normal
formará adenocarcinoma localizado, será luego posteriormente localmente avanzado y metastásico. La historia natural se refiere al proceso en años. Cuando son estadios localizados hasta hacerse metastásico, más o menos son 8 años. Y de metástasis hasta la muerte, más o menos son 5 años, teóricamente. ¿Bien? Y acá vemos los grupos de riesgo en cáncer de próstata localizado. Entonces, esto es cuando está órgano confinado. O sea, el tratamiento cuando es localizado puede ser 2 tipos, quirúrgico o radioterapia. Y eso es con intención curativa. O sea, un cáncer de próstata localizado se puede curar. Ahora, ¿de qué va a depender el tratamiento? Va a depender si es de bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. En caso de localmente avanzado, ¿no? Entonces, en estos casos, el tratamiento es cirugía, que es prostatectomía radical, o se le puede dar radioterapia. Ambos tienen resultados oncológicos similares, ¿ya? Cirugía o radioterapia. En caso de localmente avanzado, el tratamiento será radioterapia con hormonoterapia. Con eso vamos a ver más. Ahora, ¿qué es lo que se suele pedir, ¿no? Ya hemos mencionado que se hace un estadiaje, pero justamente es importante ver también la resonancia multiparamétrica de próstata, ¿no? Que nos va a permitir diferenciar si el cáncer de próstata está localizado o si ya se está saliendo fuera de la próstata o está invadiendo vesículas seminales. Eso es importante. ¿Sí? Esto es una tabla en la cual nosotros podemos ver, esto es básicamente localizado, ya es un cáncer de próstata, puede ser de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo. ¿Cuál es el tratamiento primario? Usualmente, si es bajo riesgo, lo podemos hacer vigilancia activa. Si es de muy bajo riesgo, si es de bajo riesgo, también podemos hacerlo vigilancia activa o podemos darle prostatectomía radical o radioterapia. Y si es de riesgo intermedio, también, mira, la prostatectomía radical o radioterapia. Y si es de alto riesgo, de igual forma, prostatectomía o radioterapia con hormonas en este caso. Ambos tienen resultados oncológicos similares. ¿Ya? Ahora, acá hay 2 términos que debemos de diferenciar: vigilancia activa y observación. Vigilancia activa, ¿cuándo? Puede ser un paciente con intención curativa, ¿ya? Que tenga una expectativa de vida de más de 10 años. Entonces, ¿en qué casos? Cuando el paciente tiene un cáncer de próstata de bajo riesgo o de muy bajo riesgo. En estos casos, nosotros podemos observarlo y cada cierto tiempo hacerle un tacto rectal, PSA, si se eleva, hacer biopsia, incluso solicitarle la resonancia multiparamétrica. Si vemos alteración, entonces, y vemos progresión, entonces damos el tratamiento con intención curativa. ¿Cuáles son? Cirugía, prostatectomía radical o podemos dar radioterapia, ¿ya? Pero la observación básicamente es con intención paliativa, cuando el paciente tiene una expectativa de menos de 10 años. Y básicamente es evitar la toxicidad del tratamiento en esos casos. ¿Y cuándo va a hacer esto? Puede ser en cualquier estadio, ¿no? Esto es a modo general, ¿no? En un cáncer de próstata localizado, el tratamiento va a ser prostatectomía radical o puede ser radioterapia con hormonoterapia, ¿ya? En un cáncer de próstata localmente avanzado, el tratamiento será radioterapia más hormonoterapia. Y en cáncer avanzado, el tratamiento será hormonoterapia y o quimioterapia. Este es otro tema, ¿no? Y bueno, para culminar, la importancia del diagnóstico precoz y no llegar a estadios metastásicos avanzados, cuando prácticamente se hace muy poco por el paciente y el paciente básicamente se va a quejar de mucho dolor, su calidad de vida va a disminuir, por la misma metástasis ósea puede haber compresión medular, porque la metástasis ósea justamente va hacia la parte lumbar. Entonces, el colapso de la vértebra puede hacer que el paciente termine en paraplegia, ¿no? Entonces, no llegar a estos estadios, y nosotros deberíamos diagnosticarlo en un estadio inicial, cuando está localizado. Y para ello va a ser importante nosotros como médicos nos estamos formando
Más adelante ustedes van a hacer atención primaria y ahí es importante, ¿no? Las charlas con la población e incentivar de que la persona se haga un chequeo temprano. A partir de los 50 años, todo paciente debería hacerse un tacto y un PSA. Y de esa forma, nosotros si encontramos alguna alteración, algo patológico, mandarlo a biopsia, hacer un estadiaje, y si está localizado, podemos curar al paciente. Entonces, el cáncer de próstata se puede curar en estadios iniciales. Y en estadios iniciales, usualmente el cáncer de próstata es asintomático. No va a tener ninguna molestia. ¿Ya? ¿En qué caso va a haber molestia? Ya cuando el cáncer se ha hecho metastásico. Ahí va a venir la anemia, la caquexia, el dolor lumbar, el aumento de volumen de ambos miembros inferiores, porque obviamente cuando hace metástasis a los ganglios, muchas veces comprime los grandes vasos, el retorno venoso, y por lo tanto se edematizan las piernas. En algunos casos puede haber hematuria, pues en estadios avanzados. En estadios iniciales, a lo mucho puede haber síntomas urinarios obstructivos, que puede empezar a orinar acá frecuentemente, tanto de día, de noche, el chorro se hace más delgado, le cuesta un poco más iniciar la micción, pujo, se le entrecorta. Entonces, es importante hacer un diagnóstico precoz, porque el cáncer de próstata sí se puede curar en estadios iniciales. Bueno, eso era todo. Si tienen algunas preguntas. Muchas gracias, doctor Soberanis. Bueno, continuando con la ronda de preguntas, la primera es, ¿desde qué edad se puede presentar la sintomatología del cáncer de próstata? Ya. Fisiológicamente, un varón, a partir de los 40 años, empieza a crecer la próstata. ¿Ya? Entonces, una próstata normalmente pesa 20 gramos, ¿no? Entonces empieza a crecer. ¿Y cuáles van a ser los síntomas iniciales en un paciente que empieza a crecer la próstata? Justamente lo que había mencionado, ¿no? Son síntomas urinarios obstructivos, por el chorro delgado, intermitencia, se levanta frecuentemente en las noches. Entonces, justamente esos síntomas. Pero el cáncer de próstata en sus estadios iniciales no va a tener síntomas. No va a tener síntomas. Va a tener síntomas en estadios avanzados, con la enfermedad metastásica, y se puede hacer muy poco por el paciente. Básicamente, en algunos casos, darle calidad de vida. Por ejemplo, en el Instituto Regional hay muchos cánceres de próstata, pero que llegan en estadios avanzados, en estadios metastásicos. Vienen con sus metástasis pulmonares, metástasis ósea. Vemos también con riesgo de compresión medular. Entonces, vemos bastante cáncer de próstata, pero avanzado. Entonces, tenemos justamente que trabajar en esta parte de prevención y diagnóstico precoz. Gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta. ¿La medicina tradicional tiene una evidencia en la prevención o tratamiento? La prevención va básicamente, anteriormente se mencionaba la quimioprevención. ¿A qué me refiero con esto? Hay dos fármacos. Hay un fármaco, normalmente la testosterona, se forma, en su forma activa es la 5-dihidrotestosterona. Hay una enzima que se va a encargar de transformar a la forma activa. Y hay medicamentos, y ¿qué hace la dihidrotestosterona? Obviamente va a actuar sobre la próstata para que siga creciendo. Y si es un cáncer de próstata, obviamente va a crecer aún más. Y se va a empeorar la enfermedad. Entonces, había medicamentos que son los inhibidores de esta 5-alfa-redutasa, tipo finasterida o dutasterida, que se hizo estudio y, si bien es cierto, disminuía el riesgo de cáncer, pero a largo plazo los que se presentaban desarrollaban el cáncer de próstata más agresivo. Por lo tanto, no se recomienda usar, solo se recomienda en caso de crecimiento benigno de próstata. Ahora, la medicina tradicional, no hay evidencia realmente científica que algo pueda prevenir el cáncer de próstata. No hay evidencia, ¿no? Muchas gracias, doctor. Otra pregunta.
¿El tener infecciones recurrentes es un factor de riesgo? Ya. Está descrito que las infecciones recurrentes puede desarrollar, sí, digamos, alteraciones y mutaciones genéticas que pueden condicionar un cáncer de próstata, pero como tal, en cáncer de próstata tampoco se ha demostrado el desarrollo de cáncer de próstata en caso de infecciones, ¿no? Pero de forma genérica sí se menciona, ¿no? De que hay mayor riesgo de que pueda haber mayor riesgo de mutación celular, pero como tal no está demostrado, ¿no? En cáncer de próstata. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Cuál sería la mejor forma de difundir la prevención en una población rural, sabiendo que este tema es un tabú para ellos? Sí, es muy buena pregunta, ¿no? Entonces, nosotros que nos estamos formando y ustedes que justamente van a ser la primera línea en la población, entonces, empezar con charlas, ¿no? Las charlas educativas, charlas en el colegio, es importante. En alguna reunión que se pueda formar en alguna institución, también y justamente tocar este tema, ¿no? De que el cáncer de próstata es muy incidente en nuestro medio. Hay mucho, y es el primer cáncer más frecuente de todos los cánceres, como hemos podido ver en las láminas, y se mueren y tiene la mayor tasa de mortalidad que el resto de cánceres. Entonces, justamente mencionarlo eso, ¿no? De que si nosotros diagnosticamos en etapas iniciales, lo podemos curar al paciente. Y si vemos por ahí alguna persona, poner a modo de ejemplo de que si diagnosticamos en etapas avanzadas no podemos hacer nada, no le damos, a lo mucho se le puede dar quizá calidad de vida, pero ya es paliativo. Sí, pero si nosotros detectamos a tiempo, se le puede curar al paciente. Y consiste en hacer charlas, yo considero, tanto familiares en el colegio, en instituciones. Ok, doctor. Y la última pregunta es, posterior a la prostatectomía, ¿los pacientes aún pueden seguir teniendo líbido o placer o hay alguna reducción? Ya. Muy bien, es una buena pregunta. El cáncer de próstata, nosotros cuando hacemos una prostatectomía radical, tenemos que tener preservación de las bandeletas neurovasculares, se llama. Entonces, si protegemos a esa bandereta que justamente van por la parte lateral de la próstata, entonces el paciente, claro que sí, puede tener una vida sexual sin impotencia, ¿no? Entonces, sí es posible. Gracias, doctor. Una y última pregunta. ¿Se puede suplantar el tacto rectal con una ecografía? No, definitivamente no. O sea, las recomendaciones en el mundo es PSA y tacto rectal, ¿no? O sea, puede haber un PSA normal y un tacto rectal patológico, ¿no? Entonces, tiene sensibilidad y especificidad, y la especificidad es muy alta, ¿no? Entonces, si nosotros detectamos lesiones muy pequeñitas, menos de medio milímetro, entonces, si nos hace sospechar, hay que hacer biopsia. En una ecografía, o sea, en la ecografía, si vemos lesiones hipoecoicas, nos puede hacer sospechar de cáncer de próstata, pero no necesariamente. Entonces, no va a diferenciar o no va a suplantar, ¿no? Entonces, sí o sí hay que hacer un tacto rectal. Muchas gracias, doctor. Bueno, a nombre de la Sociedad Científica Médico Estudiantil Continental y el Comité Permanente de Atención Integral en Salud, le agradecemos nuevamente. La charla estuvo muy interesante. Se aclararon varias dudas. Muchas gracias a todas las personas que participaron en esta charla. Muchas gracias. Ha sido un placer compartir conocimientos siempre, y es muy bueno siempre hablar y tener un poco de conocimiento de estos temas, ¿no? Y la importancia, ¿no? Hoy aprendieron algunas cosas pequeñas, puntos claves, y replicarlo y aplicar en su vida diaria, ¿no? Por el bien de nuestra gente, sobre todo. Muy agradecido por la invitación y si hay otra oportunidad, igual pueden invitar
con gusto lo voy a apoyar.